Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al programa más consentidos de CLIR Radio Televisión. Silvia Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. Pablo Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. En control, Paula Jiménez, buenas tardes. Buenas tardes. Os habla María Escribano. Cada lunes a las 7:30 de la tarde, hora de España, les invitamos a que entren y participen de las excelencias de nuestros invitados. Más Consentidos es el programa referente online de CLIR Radio Televisión que da voz al mundo de la discapacidad y juntos creamos conciencia de normalidad ante la sociedad. Bueno, pues hoy nuestra reflexión pienso que está muy de acorde con los temas que hoy vamos a tratar aquí. Así que, Silvia, hoy delego en ti esa reflexión. Encantada, es un honor. El mundo no elige a los capacitados, capacita a los elegidos. Dentro de ti está tu grandeza, no la dejes escapar. Demuéstrale al mundo de lo que eres capaz de hacer. Bueno, pues entonces, con esta maravillosa reflexión, vamos a dar paso hoy a uno de los invitados que para mí, bueno, pues hoy es un día muy emocionante porque era como un día esperado en mi vida desde que comenzó la radio. De verdad, sí. Es que era algo que lo hemos comentado muchas veces, cómo me gustaría entrevistar a Víctor. Bueno, sí. Pues entonces, ya sin más preámbulo mío, Silvia, preséntale porque hay mucho que decir de él. Por supuesto. Buenas tardes, lo primero, Víctor. Un placer Víctor, que estés aquí con nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, y para mí es una enorme satisfacción y también un orgullo. Ay, muchísimas gracias. Bueno, voy a presentar a Víctor como es debido, ¿no? Él nos ha mandado un currículum abreviado, pero bueno, ya les digo que es muy interesante y es que no se puede quitar nada porque es todo interesantísimo. Víctor es natural de Valladolid, residente en Salamanca, es profesor universitario, pedagogo social, exfuncionario público, consultor y evaluador internacional. Escritor, compositor, dramaturgo e investigador con diversos premios y distinciones académicas y culturales nacionales e internacionales en animación, recreación y teatro. Bueno, eso es un poco resumido. Luego, la verdad es que hablaremos con Víctor porque es muy interesante entrevistarle. Sí, bueno, hoy el tema que vamos a tratar con Víctor es el aspecto del animador sociocultural en el mundo, sobre todo de la discapacidad. Pero bueno, como es un rango tan amplio lo que es ser un animador sociocultural, ¿nos podrías decir qué es, con tus palabras, Víctor? Porque lo vas a explicar muchísimo mejor que yo, seguro. Bueno, pues en pocas palabras, un animador sociocultural en el fondo es como si fuera un buscador de talentos, pero desde el ámbito sociocultural. Es un experto en extraer lo mejor que tienen las personas de sí mismas y aprovechar los intereses que tiene cada uno para convertirlos en proyectos, implicándoles para poderlos desarrollar y que puedan con esos proyectos al final pues autorrealizarse y cumplir sus sueños. Esto es en pocas palabras, ¿no? De lo que puede ser un animador o una animadora sociocultural. Víctor, ¿cuándo empezaste tú? Y bueno, explícanos cómo has llevado. Y mira, es que es muy curioso y es que es algo que yo no puedo evitar que me venga a la mente. Nosotros cuando nos conocimos, precisamente ahora que de alguna manera sabemos lo que es ser animador sociocultural, en el grupo que se formó en aquellos momentos, a mí me llamara muchísimo más la atención que esto ya era en sí algo que iba a hacer que quedara impregnado para siempre en mi vida aquello que se vivió. Y el detalle, ¿no?, sobre todo de decir que partió de una asociación
y cómo aquello se fue convirtiendo en lo que se convirtió. Bueno, me gustaría que tú hablaras en ese proceso. Si te estás dando cuenta, creo que estoy yendo por otro lado, pero es que hoy me decía, déjate llevar, porque es que las emociones, te decía, que me estaban aflorando y yo digo, no me voy a poder aguantar. Así que, Víctor, te dejo ahí con esta historia que te plantea. Bueno, pues precisamente hemos celebrado hace muy poquitos días el 45 aniversario del momento en el que yo empecé a ser animador, que coincidió con la creación de la primera asociación juvenil registrada en el Ayuntamiento de Salamanca en la época democrática y que bueno, pues fue el comienzo, digamos, de lo que por entonces eran pues, los animadores juveniles que trabajaban en los barrios, y desde una perspectiva siempre de voluntariado, ¿no? No como después ya desarrollé desde una perspectiva profesional. Y por eso, pues estos años primeros en los que precisamente coincidimos y nos conocimos, María y yo siendo joven, ella siendo pues una adolescente angelical, y además en un día que nunca olvidaré, porque pues, se presentó para verme porque tenía la ilusión de hacer teatro, ¿no? Entonces fue el teatro, la ilusión por hacer teatro lo que nos dio a conocer a los dos, y la aventura de ponernos a cumplir ese sueño, pues fue el inicio, ¿no? de nuestra amistad, de nuestro vínculo que ha permanecido desde entonces, y de un montón de cosas que luego empezaron a surgir a raíz de eso. Ahí estamos. Porque es que como tratamos de animación sociocultural y discapacidad, es que una de las cosas que he tenido siempre ahí es decir, yo entré en un grupo donde nadie me hizo sentir que yo era una persona con discapacidad. ¿Te acuerdas, Víctor, que yo ya tenía un serio problema visual, ¿no? Sí. Y es impresionante cómo cuando entras en un grupo y te hace sentir que eres una persona normal y nunca te sientes discapacitada, ¿no? Ha sido después cuando te pones pues a trabajar, en este caso, como fue el tema de la ONCE, donde te dice, tú tienes una discapacidad, ¿no? Entonces, en este tema, yo digo, llegará un momento en que ese tema de la discapacidad no se vea dentro de lo que es el entorno, como sucedió, por ejemplo, en aquel grupo que se formó. Víctor, háblanos tú de lo que significa animación sociocultural, siendo en el tema de la discapacidad. Bueno, a ver, yo creo que hay diferentes ámbitos de la vida en donde las discapacidades, porque cuando hablamos de discapacidad yo no me limito solo a las reconocidas oficialmente, ¿no? Sino yo creo que todos tenemos nuestras discapacidades. Unos somos muy tímidos, otros tienen mucha vergüenza, otros tienen mucha dificultad por relacionarse con los demás, por hablar en público, en fin, tenemos muchas cosas, pero hay un momento de la vida o hay un espacio de la vida en donde todas estas limitaciones, todos estos miedos, todas estas, digamos, pues vamos a decir, frenos que tenemos, ¿no? Pues se liberan. Yo quiero poneros un ejemplo. El agua es un medio mágico, porque las personas que tienen discapacidad física, por ejemplo, yo lo he experimentado, ¿no? Cuando se meten en el agua, pues digamos que el agua les permite esa movilidad que la gravedad fuera del agua no les deja tener, y se sienten libres, ¿no? Dentro del agua. Muchas personas que tienen discapacidad física, sobre todo en temas de movilidad. Bueno, pues algo parecido pasa con el ocio, con la animación sociocultural, porque es un espacio que nos libera de nuestras limitaciones, de nuestros miedos y demás. ¿Por qué? Porque el ocio es un espacio especial, es un tiempo extraordinario en donde se nos saca de la cotidianidad, de la rutina, y se nos saca de las
necesidades y de los condicionamientos que en el día a día tenemos, ¿no? El ocio es una vivencia, una experiencia en la que se basa en la emoción, no en el conocimiento. Y por tanto no es competitivo, porque digamos que de lo que se trata es de disfrutar y de dejar a la imaginación, a la creatividad, a la expresividad, digamos, dejar fluir, ¿no? Y entonces aquí no hay, todos somos iguales, es decir, porque en el ocio no hay que saber más que otro, no hay que ser más competitivo que el otro, no se basa en competencias, se basa en emociones y en vivencias. Y por tanto, todo el mundo tenemos emociones, todo el mundo tenemos vivencias y todos estamos ahí al mismo nivel. Ahí estamos en el ámbito del ocio, de la recreación, del disfrute, del compartir. Todos estamos al mismo nivel, ¿no? Entonces es el momento en el cual estamos liberados. Y por eso, digamos que en estos contextos, pues uno no se siente discapacitado, aunque pueda serlo, porque es que no va de eso. Cuando estamos haciendo teatro o estamos creando un montaje de música o estamos poniendo en marcha, estamos en una excursión o preparando un campamento o un fin de semana, estamos disfrutando, estamos jugando con la imaginación, estamos siendo libres. Y libres quiere decir fuera de nuestras limitaciones físicas, de nuestras limitaciones psíquicas, porque en definitiva estamos jugando con un tiempo especial y un espacio especial, que es el espacio del ocio y el tiempo libre. Y ahí es donde todos nos movemos igual. Pues precioso lo que acabas de decir. Sí. A ver, voy a dejarles que te hagan preguntas porque es que si no acaparo y no puede ser. A ver, Silvia. No, yo quería preguntarle a Víctor, ¿cuál es la misión de los profesionales en animación respecto a las personas con una discapacidad, ¿no? Ya sea psíquica, visual? Bueno, tendría que daros un dato antes para explicar esa misión. Mirad, los datos que se manejan en torno a la ocupación del ocio de las personas con discapacidad, pues no nos dan lugar a mucho optimismo, porque las cifras nos dicen que en torno al 15% de los mayores, digamos, entre las personas menores de 65 años que tienen discapacidad, solamente un 15 como máximo por cien participan de actividades de ocio. Cuando me refiero de ocio, me refiero a actividades de ocio, vamos a decir, enriquecedor, porque la mayor parte de las personas con discapacidad, digamos que practica un ocio pasivo, un ocio individualista, un ocio monótono, es decir, no hay variedad, y de baja satisfacción, además expresado por ellos mismos, ¿no? Estos son los datos, digamos, generales. Os estoy resumiendo un poco, ¿no?, los datos estadísticos en torno a estos estudios. Entonces, claro, la misión de un animador sociocultural es cambiar este panorama, en pocas palabras. Es decir, es convertir ese ocio pasivo, ese ocio monótono, ese ocio individual, en un ocio activo, en un ocio colectivo, grupal, social, creativo, y que sea, digamos, un ocio enriquecedor, que no sea un ocio alienante, generador de pasividad y de, digamos, meramente mero consumo, ¿no? Un ocio consumista. Entonces, esta es un poco la misión básica del animador, aparte de la de ser, como decía antes, una especie de partera, ¿verdad? El oficio de partera, que antiguamente era un oficio que estaba muy arraigado, al menos en mi tierra, en Castilla y León, las parteras estaban muy consideradas, porque eran esas personas que se encargaban, cuando no había matronas, de ayudar a, digamos, a parir, ¿verdad?, a las madres. Bueno, pues la animadora es una partera, porque en el fondo es un experto en ayudar a extraer lo mejor que tiene cada uno de sí mismo, ¿no? Es decir, es lo contrario al maestro, a la maestra, ¿no? Los maestros, las maestras, los docentes lo que hacen es un poco incorporar información, ¿verdad? Meter información en la cabeza de sus alumnos, por decirlo de una manera simplificada, mientras que el animador no mete nada, saca, extrae.
extrae lo que cada uno tiene en sí mismo, pero que todavía no sabe que lo tiene, porque nadie le ha dado la oportunidad de crear ese espacio, ese tiempo, como decía antes, extraordinario, fuera de la cotidianidad, de crear ese contexto propicio para que surjan esas potencialidades que muchas veces las personas ni siquiera sabemos que las tenemos. Qué bonito eso. Pues sí, qué cierto, ¿eh? Además. Sí. ¿Y esto que es por falta de información o por esa pasividad que cuando llegas a una edad determinada crees que lo único que tienes que hacer es no hacer? Bueno, yo creo que vivimos una sociedad que muchas veces, y cuando digo sociedad, también la propia familia, ¿no? Sí. Muchas veces, en vez de darnos alas, nos coartan, ¿no? Y nos quitan, nos dan inseguridad, ¿no? En la escuela muchas veces, pues, o con los amigos. Es decir, estamos cargados muchas veces de miedos, de complejos, de creer que no valemos para nada o valemos para poco, porque nos dicen que tú qué vas a hacer, o tú qué vas a tal, o porque tienes miedo a hacer el ridículo. Entonces, claro, vivimos en unos entornos en donde no confiamos en nuestras propias posibilidades, ¿no? Y entonces es muy importante que haya personas profesionales que generen esos entornos, que se encarguen de generar esos entornos en donde las personas descubran que tienen potencialidades y que las pueden poner en práctica sin necesidad de tener que llegar a ser ninguna estrella, por supuesto, ¿no? Sino simplemente de extraer el máximo, el potencial que cada uno llevamos dentro. Entonces, esta es una misión para mí la más importante de un animador sociocultural, de una animadora, ¿no? Y claro, pues cuando ves pasar los años y vas cogiendo las cosas con perspectiva y te das cuenta de que pues esos inicios hace años, ¿verdad? Dando pie a crear contextos de teatro, de grupos que empezamos a hacer por teatro, ¿no? Porque yo también estaba ahí como un joven más, pues luego han dado lugar a unos procesos muy bonitos, porque luego ves la proyección de todas esas personas que por entonces eran niños, adolescentes y como muchos jóvenes, y ahora pues todas esas potencialidades que allí descubrieron, pues algunos viven de ellas, otros siguen llevándolas a cabo, otros las están ofreciendo a otros, es decir, igual que ellos las descubrieron, pues ahora están ayudando a otros a descubrirlas, ¿no? Aquí muy cerca, en Salamanca, nos hemos juntado personas de hace 45 años que estábamos en una asociación, y quién más, quién menos, pues sigue con esas, actividades que descubrieron en su juventud y ejercitándolas en el ámbito musical, en el ámbito teatral, en el ámbito de escénico, en el ámbito de los medios de comunicación, y no quiero señalar a nadie, en el ámbito... Es decir, todas esas cosas han dado fruto, en definitiva, y además no solamente han dado fruto, sino que están ayudando a otras personas para que hagan lo mismo, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso es realmente la mayor satisfacción que puede tener un animador o una animadora. Y claro, que María puede estar, y estoy convencida que está emocionada, ¿no? de que yo esté aquí, pero yo no puedo, yo no os cuento cómo estoy, de que ella esté donde está ahora. O sea, para mí es de un enorme orgullo, una enorme satisfacción, y es el mejor regalo y premio que puedo recibir de la vida, ¿no? Habiéndome dedicado pues a esto, ¿no? Toda mi vida. Claro, pero es que verdaderamente, es que tengo que reconocer, y te lo comenté cuando estaba en Salamanca, y esto no importa que se entre todo el mundo y en 19 países que nos escuchan ahora mismo. 18. En 18, bueno, pues en 18 he añadido uno más, que seguro que se unirá cuando nos escuchen. Pero es que hoy puedo decir que soy lo que soy gracias a ese instante, a ese momento, todo lo que en ese instante me alimentó, o sea, fue un enriquecimiento que jamás pensé que iba a acabar en todo lo que está siendo. Es que
Pues eso, que si tú para ti es un orgullo, imagínate que cuando nos hemos reunido, el sentimiento y a hoy, el tenerte aquí, o sea, es bueno, especial y bueno, que faltan palabras, siempre faltan palabras para estos momentos, pero de verdad, y gracias precisamente a ti, yo hoy sí que me siento cómplice, ¿no? de todo lo vivido y hacer partícipes a muchísima gente, tanto como cuando he estado en Palma de Mallorca, cuando he estado en Fuentesaúco, ahora mismo en Alcalá de Henares, ¿no? Todo esto que no ha quedado en saco roto, sino que se ha ido expandiendo. Y en cada persona, es cierto, Víctor, se ha ido generando una semilla y que cuando ves que una persona empieza a sentir el teatro como algo que dices, pero yo soy capaz de hacer esto. O sea, ya para ti es un motivo, pero ya no solamente eso, es que a nivel personal lo que llena el que una persona descubra algo, como me ocurrió a mí, ¿no? Que yo, bueno, tú ya sabes cómo era mi situación, mi vida, ¿no? Que yo decía, bueno, yo creo que soy pues una persona que nada, voy a ser pasiva toda mi vida. Ya. Pues gracias, Víctor, porque gracias a ti. Es, bueno... Gracias a ti por permitirme ver esa trayectoria. Bueno, y que así sigamos, porque verdaderamente esto que ahora mismo, estas confesiones, estoy convencida de que a todas las personas que están en esta situación, ¿no? Por ejemplo, que hablamos de discapacidad, aunque muchas veces yo digo es discapacidad, ¿no? Es una manera diferente de hacer las cosas, eso, porque a fin de cuentas todos acabamos haciendo lo mismo, de una manera o de otra, y eso también te da muchísima creatividad, el hacer las cosas de una manera, tenerlas que buscar, ¿no? Y bueno, pues esto que se ha plantado, pues es que está dando muchísimo fruto. Y bueno, por ejemplo, Silvia es actriz, aquí es nuestro compañero Pablo, actor, están en lo que es el grupo de teatro. Bueno, María ha sacado la mujer que llevo dentro. No sé si me habrás visto en la última actuación. Ha sacado la mujer que lo ha sacado de lo más interior. Algo he visto. Sí. La parte femenina. Su parte femenina, pero bueno, para eso, como dice Víctor, ¿no? Una persona, yo no sé si soy animadora sociocultural, pero sí que soy una persona que, bueno, que no me identifico como nada, pero realmente sí que bueno, pues que no sé, no me callo ya. Ahora sí. Desde luego es una fiel seguidora tuya, Víctor, ¿eh? Yo sé, bueno, vuestra historia porque, bueno, pues me lo ha contado muchas veces y para mí es un honor tenerte hoy aquí porque sé el orgullo que siente ella y la admiración hacia ti. Y de verdad que ella está haciendo maravillas en Alcalá de Henares, en la asociación. Y bueno, yo personalmente he aprendido muchas cosas que no sabía y es gracias a María y bueno, de rebote a ti. Oye, qué bien y qué satisfacción y qué orgullo. Ahora Víctor te va a salir por detrás un ramo de flores y... sorpresa. Pues hubiera sido bonito, pero fíjate que este programa yo no es que no quisiera, es que creo que tenía otro significado, para hablar más de lo que es la animación sociocultural en la discapacidad y al final ha salido... Bueno, hay que fluir. Pues las emociones, que es lo bonito, ¿no? Eso es. Así que alguna pregunta, Víctor, algo que tú quieras aportar más con el tema de la discapacidad, lo que podemos hacer desde nuestro espacio y cómo podemos de alguna manera pues a manejar todo lo que hay dentro de nosotros para sacar ese talento y esa habilidad. Sí, yo lo que diría es que la primera actitud que hay que tener siempre es confiar en el otro y sobre todo hacérselo saber. Es decir, el mayor regalo, el mayor subidón que le podemos dar a una persona que se siente limitada en lo que sea, física, psíquicamente, ¿no? Que se siente limitada, es que haya alguien, otra persona delante de ella, que le está diciendo de una manera o de otra que vale mucho. Y no se lo dice por cumplido, sino porque confía en él y porque sabe que es verdad. Porque ya solamente eso, ya digamos que es el inicio de un camino que al final posiblemente
asombre no solamente a sí mismo, sino a los demás, ¿no? A los que le rodean. Entonces, ese primer punto de partida, ¿no? Es muy importante. El confiar siempre en que siempre hay que aspirar a algo más de lo que podemos llegar. Siempre, siempre. Aspirar a algo más. Yo cuando era joven era saltador de altura en mis años de instituto. Yo tenía un truco para saltar siempre un poquito más en el listón, y antes de coger la carrerilla, visualizaba, ¿no? Esto que en teatro es tan importante, la visualización. Pues yo visualizaba el listón un par de centímetros por encima de lo que realmente estaba. Entonces me imaginaba que estaba un par de centímetros más alto, y cuando ya me había convencido, o había convencido a mi cerebro, ¿no?, de que estaba más alto de lo que en realidad estaba, entonces empezaba la carrera y saltaba. Entonces es siempre exigirte un poquito más de lo que puedes, porque es como en los exámenes, ¿no? Claro. Si tú aspiras a aprobado, lo más seguro es que suspendas. Como vayas siempre al aprobado raspado, pues a cualquier problema que tengas, cualquier fallo tal, ya la has estropeado. En cambio, si tú aspiras a tener una buena nota, aunque tengas mala suerte en algún tema, pues siempre tienes un margen entre lo que aspiras y, digamos, el límite, ¿no? Claro. Entonces, siempre aspirar a más de lo que uno puede. Es decir, y la animación es eso, es estar siempre estirando los límites, poniéndonos al límite de nuestros propios límites, en definitiva, ¿no? Y esto nos lo tiene que decir alguien, porque a nosotros mismos muchas veces no somos capaces de hacerlo, porque no confiamos en nosotros mismos, y porque ahora si viene alguien de fuera, ¿no?, desde fuera, y nos lo dice, entonces ya es otra cosa. Eso es una mano sanadora, una mano mágica, ¿no? Y eso pues es importante, y a todos nos ha ocurrido. Todos los que nos ha tocado la varita de la animación y demás, es porque hemos vivido esta experiencia de una manera o de otra, ¿no? Igual que yo la he vivido, pues yo intento transmitirla a los demás, ¿no? Y esa es una cadena, esa es la cadena, ¿no?, mágica de la que hablaba María. ¿Me permitís, chicas, hacerle una pregunta? Sí. Hola María. ¿Qué tal? María, Víctor, María. Bueno, encantada. Yo vengo aquí de invitada, María, solo apoyando a la siguiente invitada, pero soy muy amiga de María y de Silvia y también de Pablo, y que no puedo evitar hacerte una pregunta. Te voy a tutear, claro, si me lo permites, claro, ¿vale? Que sí, por supuesto. A raíz de una reflexión que hacías antes y también de la última pregunta que te acaban de hacer, se dice que no hay que cortar las alas, que muchas veces sin querer nuestros padres en el colegio, con la mejor de las intenciones, muchas veces hay comentarios simplemente que se creen que se hacen para ayudarte, pero son limitantes. No van, obviamente, son personas que te quieren, no van obviamente para hacerte ningún daño, pero son como muy restrictivos, como muy, quizás por miedo, por protección, no lo sé. Pero ¿qué consejo? La pregunta es ¿qué consejo nos puedes dar para personas que no somos profesionales de esto, que no tenemos ni idea, en la vida cotidiana, conseguir alzarnos, enganchando un poco con lo que ya acabas de decir, que yo estoy muy de acuerdo, que hay que estar lanzándonos esos cumplidos de corazón, no por compromiso, de corazón, pero cómo hacer muchas veces cuando tanto enfocado a niños como a adultos, porque los adultos casi tenemos más problemas, porque yo pienso que todas las personas tenemos discapacidades, carencias, limitaciones, todas. Sí, efectivamente. ¿Cómo hacer traspasar, paliar esas carencias en un entorno cotidiano? Cuando uno se frustra, cuando uno está desmotivado y ya todo se le hace un mundo y parece que le afecta a todos los entornos. ¿Cómo hacer salir de ahí? Bueno, repartiendo esas cargas. La animación sociocultural trabaja en grupo, es decir, el grupo es el contexto natural de la animación, porque en el fondo la meta de la animación, lo que persigue la animación es enseñar a participar a la gente, ¿no? Enseñar a ser autónomo. Yo por eso digo que la animación sociocultural en realidad es una didáctica de la participación. Total. Porque lo que hace es enseñar a la gente a participar, a ser autónomo, a través de una metodología que es implicar a la gente en proyectos socioculturales de su interés. Esto es el método que utiliza la animación, ¿no? O sea, enseñar a participar
implicando a la gente en proyectos socioculturales que son de su interés, ¿no? Entonces, pero lo hace en grupo, porque a participar solamente podemos aprender a participar o sea, participamos con los demás. Igual que a nadar solo podemos aprender a nadar en el agua, porque el agua es el medio natural del aprendizaje de la natación. En seco no se aprende a nadar. Pues lo que el agua es a la natación, el grupo lo es a la participación. Entonces, los fracasos, los miedos, etcétera, se diluyen cuando uno está en grupo. Se diluyen. No más que diluir, se reparten. Y esas cargas son más leves porque las compartimos, ¿no? Y demás. Y luego también sí que quería decir, es decir, lo del dar alas, ¿verdad? Exacto. Hay que saber guardar un equilibrio, es decir, tampoco podemos crear unas expectativas desmedidas, de tal manera que sean unas expectativas tan irreales, que no se vayan a cumplir, porque entonces lo que estamos provocando es la frustración. Mayor frustración, claro. ¿Entendéis? Entonces hay que buscar un equilibrio. Hay que buscar un equilibrio. Esto en psicología social se estudia, ¿no? Sí. Que es porque, es decir, cuando tú presentas un reto a alguien, ese reto no puede ser muy fácil, porque si es muy fácil no tiene ningún interés, ¿no? No tiene ningún interés el hacerlo, es muy fácil, pues mira, ¿no? Pero si es muy difícil, pues también echa para atrás, desmotiva. Desmotiva tanto lo muy fácil como lo muy difícil. Hay que buscar un equilibrio, un término medio. Y en el dar expectativas también. Es decir, las expectativas tienen que ser decirle a la persona, ¿no? Decirle, mira, tienes que aspirar siempre a más de lo que puedas. No quiere decir que vayas a conseguir ese más. Es que ese más es un método. En el fondo no es que lo vayas a conseguir, es que es el método de conseguir más que si no lo hicieras de esa manera. No quiere decir que vayas a ser siempre, ¿no? A llegar a la... Pero plantearlo siempre como método. Claro, y no sobre todo realidad, porque si no podemos crear expectativas falsas, ¿no? Y tampoco es bueno eso. Y sobre todo es a más de lo que puedas tú, no a más de lo que pueda el de al lado, que muchas veces pasa eso, que se ponen expectativas mirando a la sociedad o mirando a otra persona, y no, cada uno tiene que ir traspasando sus propios límites, simplemente, no parecerse a nadie. Lo que pasa que es que en el compartir, y ya con esto me callo, a veces esas frustraciones, esas limitaciones, parece que cuesta sacarlas y compartirla, porque parece que nos cuesta reconocérnosla a nosotros mismos. Entonces, si no eres capaz de reconocértela a ti mismo, tampoco la puedes compartir, esa carga que hay que repartir, y por tanto no la repartes, y por tanto pues vives en el bucle que a veces nos armamos con las cosas. Entonces... Claro, pero por eso decía que el grupo es mágico. Por supuesto. El grupo tiene efectos mágicos que uno solo no puede conseguir nunca. Porque el grupo te enseña a verte de una manera como tú no te ves, ¿no? Una cosa es cómo nos vemos nosotros y otra cosa es cómo nos ven los demás. Entonces, en realidad nosotros aprendemos a desarrollarnos a través de la vista de los demás. Entonces, si tú tienes un grupo de gente que confía en ti, con los que tienes lazos, vínculos, amistad, cariño y demás, te vas a ver en ellos. Claro. Sí. Y no te vas a ver en ti. Y entonces vas a verte, digamos, mucho más grande de lo que eres, ¿no? Y es como si te vieras en un espejo de estos, como de los de las ferias, ¿no? Que te ves más grande de lo que eres, un espejo cóncavo. Bueno, pues ese efecto produce el grupo. Por eso decía que, junto con el tema del animador, el grupo y el proyecto, esas son los tres ejes, las tres varitas mágicas de la animación sociocultural, ¿no? Un animador, una animadora, alguien que te diga, chico, tú vales mucho, ¿eh? El grupo, que es donde uno aprende a nadar, el agua, donde uno aprende a participar y tal, y luego un proyecto, es decir, tiene que haber un proyecto, algo que nos emocione, que nos entusiasme. Exacto. Puede ser un proyecto de teatro, un proyecto de música, puede ser organizar un campamento, una acampada. Bueno, os podría contar cosas de fuegos de campamento, de veladas, en donde
de hacer el tonto, en el buen sentido de la palabra, pues uno se da cuenta de la cantidad de tonterías que puede hacer y dentro de todas esas tonterías las capacidades que tiene, ¿no? Claro. Porque solamente haciendo tonterías es como descubres todas tus posibilidades. Sin ¿no? fumar. Te pones Exacto. a hacer tonterías, nunca vas Exacto. a descubrir lo que tienes, ¿no? Si vives solamente en la normalidad del día a día, en la cotidianidad, en los límites del entorno social, al final vamos a pasar por la vida de una manera muy triste. Exacto. Sí, exactamente. ¿No? Y los contextos de animación nos sacan de esa cotidianidad, nos sacan de esa rutina, nos saca, digamos, del mundo de lo ordinario y nos llevan al mundo de lo extraordinario, al mundo de Alicia en el País de las Maravillas, pero de verdad, real. Exacto. Eso es. Pues ya me han dado el toque de que tiempo. y de verdad, hoy ha sido una entrevista que pienso que va a ayudar a muchísima gente, incluso a los compañeros. Me hubiera gustado preguntarle dónde se estudia eso. Sí, pues la experiencia, la primera. Experiencia solo. No, pero hay estudios. El título de animación sociocultural es un ciclo de formación superior, el título de la animación, y luego están los títulos de monitor de tiempo libre y coordinador de tiempo libre con la especialidad en discapacidad, por cierto, que las comunidades autónomas imparten, como Castilla y León, ¿no? Son títulos oficiales. Es decir, que el que quiera dedicarse a esto puede formarse además con titulaciones oficiales. Fenomenal. Qué bien, la verdad. La verdad es que ha sido muy interesante, Víctor, un placer inmenso el haber estado con nosotros y lo más grande, o sea, que toda la información que has dado llega, transmite y esto es lo que siempre queremos. Que yo desde luego no te digo adiós en el buen sentido de que esta es la primera de muchas, Víctor, que se sepa, de muchas más entrevistas, porque verdaderamente creo que queda todavía mucho por... Y que aprender, mucho por aprender, sí, y bueno, y es que tiene tanta información. Teníamos 20 preguntas, no le hemos hecho nada más que 2. No, pero es que yo no sé por qué, si intuitivamente de alguna manera algo me decía que no sé, que dejara, ¿no? Bueno, pues ya está, he dejado y creo que ha sido una entrevista maravillosa, Víctor. Gracias infinitas por haber aceptado estar aquí esta tarde. Un verdadero placer. Muchas gracias a vosotros por haberme invitado, gracias María, y espero que haber cumplido un poco con esas expectativas y además espero que esto sea el principio de una gran, enorme y prolongada amistad, por supuesto. Está bien dejar preguntas en el tintero porque así, pues bueno, es un pretexto para volvernos a hablar más adelante. Exactamente, pero yo no necesito una justificación, una excusa, vamos, es que lo tengo clarísimo que así es. Muchísimas gracias, Víctor. Un abrazo enorme para Belén y de verdad, gracias. Hasta pronto, amigo. Un abrazo muy fuerte. Y enhorabuena por este trabajo que hacéis y por este programa tan extraordinario. Ay, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Eso para nosotros es muy importante. Mucho valor y realmente es un referente. Muchísimas gracias, de verdad. Esto, bueno, llena y llega. Un abrazo enorme, Víctor. Hasta pronto. Ay, hubiera pasado, no sé, pues eso, todo siglos, hablando. Es un libro abierto. Sí, un poquito de música, Paula. Sí, un poquito de música para tratar el siguiente tema, que también es muy interesante. Ahí estamos. Bueno, compañeros, pues vamos a presentar a nuestros segundos invitados que están hoy en plató aquí en estudio con nosotros. Ellos son María de la Hoz Cámara, Isaac Sánchez y bueno, nuestra compañera María Vélez, que es un placer siempre tenerla con nosotros. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo mismo decimos, un placer que nos hayáis invitado y bueno, poder dar voz y difundir lo que es nuestra labor solidaria. ¿Vale? Por supuesto, ellos nos van a hablar de un proyecto que tienen muy bonito, solidario. Eso es la plataforma Amadar. Y bueno, ya me callo para que ellos hablen, así que María... Sí, dentro de ese proyecto, como hablamos del tema de la discapacidad y el proyecto que ellos traen, ¿no? Pues tiene que ver con el tema Ucrania, ¿no es así? Sí. Bueno, pues lo que primero que quería decir, aunque suene un poquito así fuerte, es decir que no hay mayor discapacidad que la guerra.
Pues sí, eso es, que quede. Total. Sí. Sí, así que, bueno, ya hablar. Marioz nos va a contar que ella es la que más conoce el proyecto. Sí, exactamente. Bueno, estamos en lo cierto de que mayor discapacidad que la guerra no hay ninguna. Bueno, en este caso, Amadar, os vamos a contar en qué consiste nuestro proyecto y cómo surgió, cuáles han sido sus orígenes. Todo surgió, como todos sabemos, pues a raíz del conflicto bélico, o sea, ya en febrero. Y tenemos a Luba, que es ucraniana, y ya entonces, justo cuando surgió el conflicto, le llamaron de sus contactos en Ucrania, diciéndole que por favor a ver si podía ayudar con un orfanato de 20 niños. Y creo que había sido desplazado. Bueno, el caso es que ella se puso en marcha y contactó con su amiga Miriam, que bueno, tiene 5 niños, con lo cual dijo, pues me puede ayudar seguramente, a ver qué me puedes dar, Miriam, qué podemos aportar. Y de esta manera Miriam y Luba digamos que difundieron entre sus amigos y de tal manera que terminaron recogiendo un montón de donaciones, hasta enviaron al principio, los primeros días, incluso las primeras semanas, 2 o 3 camiones enteros y empezaron a recoger donaciones en el recinto ferial de Alcalá. Y hubo donaciones en plan masivo de Alcalá y de los alrededores. Y así nos hemos ido uniendo todos poquito a poco. Yo fui un ejemplo mismamente, que fui a hacer donaciones al recinto ferial, y bueno, era inmenso lo que había. Me derivaron directamente a la nave de Luba, y allí estaba Luba con una inmensidad de cajas. Ella es muy activa y estaba sentada en una caja, con lo cual la imagen lo dice todo. Y yo no la conocía de nada, claro. Y digo, venga a dejar esto, y me dice, es imposible, no puedes, tenemos todo lleno de todo, demasiadas cosas, muchas cosas. O sea que estaba ya desbordada por la actividad que ella tiene. Claro, ahora que la conozco, pues me sorprendió, y es cuando estoy analizando cómo la conocí. Total, que le dije, bueno, si quieres venga a ayudarte un día. Me dice, vale, al siguiente domingo, digo, vale, y yo con ello tomé su contacto, y evidentemente cuando llegó la siguiente semana, se acercaba el domingo, digo, oye, que sigo yendo a ayudar. Me dice, vale, bien, te esperamos. Y con lo cual fui a la nave de Luba, donde yo vi tantas cajas, y me dijo, bueno, mejor ve al recinto ferial, ¿sabes? Mejor me puedes ayudar allí. Dice, es que estás un poco delgadita. Claro. Literalmente. Ellos, la verdad que lo es muy fuerte, y bueno, y todos sus amigos, hermanos, trabajadores que tienen ucranianos, todos motivados por ese amor que tiene una Ucrania, ese coraje, esa moral, pues hacen hasta lo indecible. Después sus largas horas de trabajo, lo que trabajan transportando las cajas, donaciones de los centros comerciales que nos aportan, que luego contaré. Bueno, de esta manera la conocí, luego fui al centro, al recinto ferial, y allí había otro montón de donaciones. Ya era el tercer domingo, aún así seguía habiendo muchas donaciones. Y ahí justamente pues conocí a otra colaboradora que yo no sabía entonces, yo creía que llevaba más tiempo. Y después con el tiempo me enteré de que ese día pasaba por allí y se quedó. Y dijo, voy a llevar el perrito a mi casa y ahora vuelvo. Y me dicen, nos conocimos ese día. Digo, si tú lo dices, dices, sí, ¿te acuerdo? Digo, sí, es verdad, es que desde luego ibas con un vestidito muy mona. O sea, efectivamente. Y luego otra, no me acuerdo ya quién, porque hablas con tantos, y me dijo que ya la había conocido buscando información sobre ayuda a Ucrania en Alcalá. El caso, Marioz, para que nos pueda dar bien tiempo a que cuentes lo esencial. Sí. El caso es que el grupo fue creciendo, os fuisteis multiplicando. Isaac y yo os conocimos también en el recinto ferial. De la misma manera, sí. Y una de las iniciativas decías la de los centros comerciales. ¿Qué han hecho los centros comerciales por vosotros? Exactamente. Bueno, fue justamente ahí en el recinto ferial donde nos fuimos a apuntar. Dijeron, ¿quién se apunta para recogidas en centros comerciales? Y yo dije yo, y así hubo varios, y luego ya aparecí yo ya insertada en un grupo de WhatsApp. Y ya está, los fines de semana pues tenemos a la presidenta, que no ha podido venir por cuestiones varias, pues bueno, personales en este caso, y ella es la que nos dirige y nos hace los cuadrantes los fines de semana. Y ahí vamos recogiendo principalmente, es Mercadona el que nos da la oportunidad de poder recoger, también su Peco en Alcalá de Henares, y ¿quién más? Y Lidl también. Doy fe de ello por el grupo. Y sobre todo también cuenta, porfa,
que necesitáis voluntarios, que es muy importante. Sí, perfecto, a ver si por partes, porque si no voy a llevar un proceso. Claro, pero es por el tiempo, María, es que tenemos que ir a lo importante porque se nos va el tiempo y yo quiero que cuenten lo más necesario. Totalmente. 15 minutillos. Vale, sí, ya sé. Pero vamos a ir a contar, a contar lo esencial y luego nos dicen... Respira. Claro. Vale, pero vamos a ir primero a lo esencial y ya luego vamos... Correcto, bueno, pues Mercadona recogemos tanto en Mercadona en Alcalá de Henares como alrededores, Villalbilla, Zuqueca, hemos estado en Meco también y estaremos próximamente seguramente en Alovera. Perdona, ¿vale? Entonces vuestro proyecto se basa en recoger alimentos o bueno, y todo tipo a lo mejor de todo tipo. En los centros comerciales esto, pero en ropa también. Sí, en el recinto ferial, sí, exactamente, recogemos ropa, calzado, medicinas. Cuenta el mercadillo que habéis hecho este domingo, habéis hecho un mercadillo. Antes de eso, María, yo quería puntualizar que es importante eso, y es que tenemos una manera de operar muy buena, que es como bien ha comentado a través de Luba. Luba tiene contacto directo con su familia, con sus amigos en Ucrania. Entonces, por desgracia, la guerra está siendo demasiado larga y las necesidades que tienen poco a poco van variando. Pues en su momento, en la época en la que estalló, era una época de frío y en aquel momento era muy importante donar mantas, ropa de abrigo, por supuesto alimentos siempre, medicinas siempre, pero bueno, luego ha habido momentos puntuales, como bien decías, que se está atendiendo a un orfanato y era más necesario enviar material o ropa o alimentos escolares, especialmente enfocados en niños, y esas necesidades han ido variando con el tiempo y siempre nos hemos podido un poco adaptar y en las recogidas en el recinto ferial, porque obviamente en los supermercados siempre hay una representación de la asociación para animar a la gente a que done alimentos al salir del supermercado, ¿no? Sí, correcto. También les invitamos a que nos donen todo tipo de productos en los centros comerciales, puesto que ahora en el recinto ferial pues ya vamos a cerrar este punto y lo vamos a dejar en centros comerciales los fines de semana, y también en otro punto que es una colaboradora nuestra que se llama, la tienda Scani, y ahí ese será el punto fijo, ¿no? En calle Suiza 11 para nuestros... En Alcalá de Henares. En Alcalá de Henares, exacto, para nuestros espectadores. Oyentes que nos oigan. Bien. Todos los televidentes, televidentes y radioyentes. De todo esto, es un... Entonces podemos decir los puntos en los que tenéis recogidas que son interesantes. Sí, tienda Cani, que es en calle Suiza 11, es reparación de, es repuestos de piezas del automóvil. Y también, hemos hecho el mercadillo solidario también con esta chica, que ha sido increíble la labor en la que lo ha llevado a cabo. Bien, luego más iniciativas que hemos hecho también para obtener dinero. El objetivo es mandar todas estas donaciones, como bien dice Isaac, según los requerimientos que nos van pidiendo en cada momento desde Ucrania. Claro. ¿Vale? Pero tenemos que conseguir dinero para mandar todas estas donaciones para allá. Y entre varias iniciativas que hemos hecho, una ha sido una rifa de una cesta de productos ucranianos. Ay, qué bien. Además valorada en bastante dinero, o sea, debía estar muy bueno en todo. Luego también tenemos ventas de camisetas, que no hemos traído una, teníamos que haber traído una para que la vieran, que es todo por Ucrania y nos identifica. Y ahí también sacamos bastante dinero de ahí. Luego comentaremos de TEA, que nos compraron muchas. Ahora Mario, las teníamos todas las camisetas sucias de haberlas sudado ayer, pero bien en el mercadillo. Ayer quiero decir que estuvieron en el mercadillo, yo no pude estar y se dieron un trabajo muy bueno. Allí mismo en el mercadillo ellos tienen la tienda de repuestos, les está haciendo el favor de recoger como punto de donaciones en Alcalá. Pero además ellos montaron sin experiencia alguna este mercadillo, y me consta, por lo que me contó Isaac, que lo montaron súper bien, con calor, con lo que haya, y allí mismo recogieron también donaciones y se podía comprar para colaborar, y todo va directamente a Ucrania, ¿verdad? Sí, exactamente. No hay intermediarios, van directamente a ellos. Directamente, ¿verdad? Sí, todo directamente. Bueno, contamos un poco lo del transporte y dejamos que Isaac nos cuente un poquito la iniciativa que tuvo, porque uno de los problemas que han tenido es que había muchas donaciones. Afortunadamente sí que sigue habiendo muchas personas solidarias y a ellos se les da mucho las gracias a todo el mundo, pero se encontraron con un problema. Ellos se han movido mucho para tener sus papeles en regla para llevar camiones y trailers
hasta Polonia para luego hacer el transporte a Ucrania. Sí. Pero llegó un punto en el que no se daban, ¿verdad? No había manera de conseguir tanto transporte, el combustible está muy caro, no llegaban a transportar todo lo que recogían. Y entonces, estando una de las veces en el mercadillo del recinto ferial, nos dijeron que había que potenciar la imaginación, ¿verdad? Sí. Y aquí, Isaac, ¿se le ocurrió algo? Bueno, sí, enlazado un poco con el tema del transporte, también es importante decir que los medios con los que cuenta en su momento la plataforma, que hace poco por fin se ha constituido en asociación un poco para ayudar a canalizar todas esas donaciones, no hemos recibido un apoyo concreto de ninguna institución más allá de donaciones que se han hecho gente, ciudadanos y alguna empresa también han donado material, pero al final esto hay una parte logística muy importante para organizar todo lo que se necesita para enviar un camión de España a Ucrania. Claro. En este caso los camiones se quedan en Polonia, lo más cerca posible de la frontera, y allí igual voluntarios, conocidos, familiares se encargan de recoger todo el material de los camiones y los van introduciendo en Ucrania, en aquellos puntos donde se necesitan, con furgonetas ya, los traspasan de camiones a furgonetas, y es muy importante también tener la información de al final Ucrania está en una guerra y esto no es un paseo y pongo el GPS y a ver por qué carretera me lleva, sino que hay que tener también información actualizada de cuáles son las vías que están habilitadas, que por lo que sea pues no hayan caído en zonas de control ruso o no hayan sido destrozadas por bombardeos o lo que sea. Entonces ahí, aparte obviamente del riesgo, hay una logística muy importante. A mí me consta por la iniciativa que saqué adelante con mi empresa. Cuéntala un poco primero, cuenta un poco qué hiciste. Bueno, pues efectivamente, como ha dicho María, cuando nosotros también fuimos al recinto ferial a donar lo que teníamos, hablando con ellos e interesándonos por la iniciativa, nos comentaron lo que ya han dicho, que bueno, que las donaciones estaban siendo generosas, la gente se estaba involucrando, pero es verdad que, bueno, aparte de todo el tema logístico que he hablado, hay un tema impepinable por donde hay que pasar siempre, que es el tema del dinero. Por desgracia, en esta vida todo o casi todo cuesta dinero, aunque sean con buenas intenciones, y en este caso, más en la situación en la que estamos de inflación, de gasolina disparada, es muy caro mandar un cambio. Bueno, aparte, por supuesto, de donaciones de dinero que se destinan siempre a cubrir esos costes, en mi caso, mi empresa que diseña y fabrica maquinaria para mover grandes pesos en las fábricas de cualquier tipo, me enteré que teníamos pendiente hacer un envío de unas máquinas que había comprado un cliente precisamente a Polonia, cosa que es muy poco habitual que nosotros enviemos y vendamos máquinas en aquella zona, aunque vendemos en todo el mundo, ¿no? Pero se dio esa oportunidad y en cuanto llegó a mis oídos, desde luego dije, pues mira, esta es la manera un poco en la que también yo puedo ser útil para la asociación, y rápidamente me puse a hablar con mi jefe a intentar venderle la oportunidad, que la empresa se involucrara, a hablar con el cliente también, porque obviamente había que organizar un envío desde DTA, que es mi empresa en Torrejón, y una recogida en la fábrica del cliente en Polonia. Y tanto mi empresa como el cliente dio el ok, estuvieron muy interesados en colaborar, por supuesto, y lo más importante de todo, además, que era una colaboración que era a coste cero, porque nosotros enviamos unas máquinas que son relativamente grandes dentro de un camión. De hecho, tuvieron que ir en 2 camiones y no se aprovecha todo el espacio que hay en esos camiones. Bueno, pues mi idea fue colocar y aprovechar el espacio que quedaban normalmente encima de nuestras máquinas. Al final nuestras máquinas son para ponerles encima de ellas un montón de peso. Digo, ¿por qué no aprovechamos y en vez de un montón de peso le ponemos un montón de solidaridad y un montón de alimentos y de cosas que en este caso están necesitando la población ucraniana?
Y así fue, lo estuvimos organizando apenas con una semana de antelación. He de decir que aquella jornada fue bonita, pero un poco nerviosa, porque al final, como se había organizado todo tan rápido y el transporte en este caso lo organizaba el cliente, nos falló un poco la comunicación, no sabíamos muy bien qué tipo de camiones iban a mandar, cómo íbamos a subir aquellos palets en total. No sé si llegamos a mandar 11 palets llenos de alimentos, de pañales, de cosas de todo tipo, que de la otra manera, como decía Marioz, pues hubiera supuesto un coste muy grande el enviarlo de la manera tradicional, costeando nosotros esos camiones. La iniciativa fue más o menos hace como cosa de un mes, y a día de hoy ya podemos decir que la gente a la que iba destinada todo ese material lo está disfrutando, porque el camión llegó a Polonia sin ningún problema y allí se organizó toda la recogida y el posterior envío a Ucrania. Muy importante también para que cierre Marioz, porque creo que es importante que lo cuentes esto, Marioz. Allí donde en DTA vendisteis camisetas, los chicos compraron camisetas. Nos compraron 50 camisetas, con lo cual todo su equipo iban con camisetas, eso claro, es algo importante. Pero para lo más importante, fondos. antes de acabar, es que os estáis intentando constituir como asociación, estamos ya en trámite, está todo admitido, con lo cual sí. Qué bien. Y sí que decir que tenemos este fin de semana, el día 22 y 28, dos conciertos de juventudes musicales en Alcalá de Henares, y va todo el dinero de las entradas para nosotros, para Amadar. Y también las entradas se pueden comprar online, y también hay fila cero. Se pueden comprar online en Juventudes Musicales. Y también se venderán duendecillos ucranianos que se llaman Domoboy, y son unos muñequitos que protegen al hogar y a la casa. O sea que, y al precio de 10 euros, con lo cual también será una recaudación importante para nosotros. ¿Esos duendes los están fabricando mujeres ucranianas hechos a mano? O sea que todo el que pueda que se acerque allí, independientemente de que vaya al concierto o no, puede adquirirlos. Y luego también mencionar el voluntariado, que es importante, y bueno, siempre son manos de ayuda, son muy bienvenidas, porque toda ayuda es poca, toda iniciativa, y también para recoger en los centros comerciales los fines de semana, pues tenemos un poco carencia de personal, y aún así para cualquier iniciativa, cualquier voluntario, cualquier ayuda es muy bienvenida. ¿Vale? Y luego también decir que, aprovechando lo que dijo Isaac de los transportes nacionales, de su empresa lo que hizo, y junto con la polaca Tasco Project, entre las dos lo hicieron, pues sí que quiero pedir a empresas que tengan transportes internacionales y se dediquen a ello, especialmente con Polonia, puesto que tenemos una forma de trabajar muy buena entre Polonia y Ucrania, y es lo que mejor nos viene, me imagino, también por situación estratégica, geográfica, de fronteras. Entonces, empresas, por favor, hago un llamamiento a empresas de transportes a esta zona Polonia, pues que por favor se puedan comunicar con nosotros, y porque es una ayuda solidaria que hacemos todos para este país, que aunque estemos avanzando ya varios meses de la guerra, 3 meses, pero estamos igual que el primer día, porque se sigue habiendo pues muertos, en concreto soldados, yo he leído que 150 diarios ucranianos. Luego todavía hay desplazados en refugios, hay búnkers, hay orfanatos, todo que atender. Y también pedir que nos piden de los hospitales de Ucrania, nos piden, tal como goteros, material sanitario. Entonces, sí que hacemos, por favor, un llamamiento a farmacéuticas que nos quieran ayudar, nos quieran donar algo, puesto que yo sí que he hablado con hospitales de Guadalajara, Alcalá de Henares y Torrejón, y en concreto el de Alcalá de Henares sí que me dijo, bueno, lo pasaré, tenemos un personal de voluntariado que se dedican a ello, y ya les remito para que se pongan en contacto contigo si quieren, y la verdad es que no lo han hecho. Me imagino que por no ser asociación ONG tenemos problemas, y aunque ahora estemos en trámites y prácticamente estamos a la espera del CID, ya mismo estamos un día sí y al otro también. Y también mencionar que Luba, la impulsora del proyecto, sí que me ha dicho, por favor, quiero que esto lo mencionéis. Yo lo entiendo como ucraniana, el dolor que puede sentir. Claro. En la acería Azovstal de Mariupol, pues todos los soldados que había eran soldados ucranianos en defensa de Ucrania. No eran terroristas ni mucho menos. Y en cambio, Rusia, cuando se rindieron, salieron de ahí, los tiene
los considera como terroristas y quiere aplicarle la pena de muerte, me ha dicho Luba. Y una de las normas que hay en guerra es que si tú apresas soldados, pues lo que tienes que hacer es aplicarle la norma y luego hacer el intercambio de unos por otros, de ucranianos por rusos. Y bueno, solamente quisiera, y esto puede ser además un precedente de lo que está pasando en la química Azo de Severodonetsk, donde hay 500 civiles retenidos también y militares ahí, o sea que puede ser un precedente. Y luego sí que quisiera, si me permitís, decir cómo acceder. Claro, dinos cómo acceder porque se nos corta. Mis direcciones, que es asociacionamadar@gmail.com, o sea, asociación Amadar, amar y dar, pues es todo junto, asociacionamadar@gmail.com. Y luego tenemos Facebook e Instagram, también Amadar, recogida, Ucrania. Y el teléfono de contacto es 622 23 45 15. Marioz. Muy bien, Marioz. Muchas gracias por darnos la oportunidad, Amadar, de difundirnos. Es que todo lo que se hace en proyecto solidario y dadas las situaciones que se están viviendo, pues creo que es lo mínimo que podemos hacer desde Más Consentidos. Muchísimas gracias, Así de verdad. Que gracias a vosotros por habernos dado la oportunidad de dar difusión y visibilidad a este tema. Que de verdad, mil gracias. Mil gracias, y os pasaremos los datos de contacto por si los podéis compartir en redes sociales por y demás. Supuesto, y claro que sí. Para darle visibilidad escrita. Sí, totalmente. Os seguiremos muy de cerca. En el canal de Facebook se da muchísima visibilidad a todas estas actividades que se han dicho, y una vez más es importantísimo, por eso tan agradecido de tener esta oportunidad. Hemos visto en el mercadillo que, a pesar de que la afluencia ha sido pequeña, la gente que ha ido se ha también involucrado y ha adquirido numerosos productos, de manera que al final la recaudación, la asociación está satisfecha, pero vamos a seguir organizando el mercadillo cada cierto tiempo, y ahí pues los medios de comunicación como Click Radio y en este caso a través de Más Consentido, pues hacéis una labor fundamental. La verdad que nos ha puesto en práctica como equipo lo bien que ha salido, y que vemos que podemos funcionar muy bien, porque ha sido una puesta a escena de mercadillo espectacular, vamos, como auténticos profesionales. Tenéis el triunfo porque ya os vais a erigir como tenéis que erigir. Sí, y es que esto, una vez que lo tengamos en suelo público, no hemos tenido la oportunidad porque no somos asociación y nadie nos ha querido cubrir, que yo he pedido ayuda a ayuntamientos, juntas de distrito. Sabemos lo que hablas, y estamos hablando de otro. Claro, porque ellos también son una asociación. Y la Sociedad Ucraniana de Alcalá en concreto, yo dije, trabajamos por la misma causa, y me rechazaron rotundamente la ayuda. No lo entiendo, no lo puedo entender. Bueno, pues hay que perseguirla, solo hay que centrarse en lo bueno, en lo que se consigue y en lo que se va a conseguir. Por eso, a raíz de que tengamos el CIP ya, pues podemos pedir que al ayuntamiento que nos conceda un suelo público, y entonces, si teníamos, aparte de la puesta en escena, materiales preciosos, ¿no? Claro, con lo cual ahí vamos a tener más visibilidad, y seguro que apuesto por ello, porque está muy bien y la tendremos. Entonces, sabemos cómo formar los mercadillos, cómo hacerlos. Tenemos un equipo, pues ya lo haremos estupendamente. Muchísimas gracias. Bueno, Silvia, tiempo. Ha sido una maravilla el programa. Y nuestras redes sociales también. En nuestras redes sociales son Más Consentidos _. Pueden ver el programa en YouTube, en Facebook, a través de Click Radio y Televisión, iBooks y por supuesto Twitch también. Así que ahí pueden ver toda la información del programa de hoy. Y nada, un abrazo muy grande, ha sido un programa muy satisfactorio, y nos vemos el lunes que viene, compañeros. Muchísimas gracias a nuestros invitados, y recuérdennos siempre por nuestra capacidad y habilidad, no por nuestra discapacidad. Eso es. Hasta el próximo lunes, que habrá mucho más. María, un besito. Gracias a vosotros. Muchas gracias.